Y si el verdadero secreto para atraer dinero no fuera perseguirlo con más fuerza, sino aprender a relacionarte con él de una manera completamente distinta. Durante siglos, en Japón se ha valorado una idea sencilla: nagare, el flujo, la corriente que avanza sin violencia pero nunca permanece estancada. Aplicado al dinero, este principio propone una mirada diferente. No se trata de esperar milagros, repetir afirmaciones vacías, ni creer que la riqueza llegará sin acción. Se trata de comprender cómo tus decisiones, tus hábitos, tu capacidad para recibir, administrar y hacer circular los recursos pueden acercarte o alejarte de una vida económica más estable. El secreto japonés no consiste en correr detrás del dinero. Consiste en convertirte en alguien capaz de crear valor, reconocer oportunidades y permitir que lo que llega tenga un propósito. Y para entenderlo, primero necesitas comprender una palabra: nagare. Capítulo 1. La mano cerrada. El miedo financiero no siempre grita. Muchas veces se disfraza de responsabilidad. Te hace revisar una cifra 10 veces, pensar en el peor escenario antes de dormir o sentir culpa incluso después de pagar algo necesario. Desde fuera puedes parecer una persona prudente. Por dentro, cada movimiento económico se vive como si fuera una prueba de supervivencia. Esa tensión modifica la forma en que miras el mundo. Ante una oportunidad, no preguntas primero si encaja contigo, sino cuánto tardará en desaparecer. Si alguien tarda en pagarte, la imaginación no ve un retraso, ve una cadena completa de catástrofes. Cuando llega dinero extra, una parte de ti quiere guardarlo para siempre y otra corre a gastarlo antes de que algo se lo lleve. No hay descanso, porque tanto retener como soltar nacen del mismo lugar, la sensación de que nunca habrá suficiente. Conviene distinguir necesidad real de alarma aprendida. Una deuda exige decisiones concretas. Un ingreso inestable pide previsión. Una factura vencida no se resuelve con pensamientos positivos. Sin embargo, además de esas realidades, puede existir una capa adicional de sufrimiento. El cuerpo, actuando como si cada cifra fuera una amenaza inmediata. Esa segunda capa no mejora tus finanzas. Consume la atención que necesitas para mejorarlas. Imagina a alguien que entra a una entrevista pensando únicamente: necesito que me contraten o estoy acabado. Su preparación puede ser excelente, pero la urgencia invade la conversación. Habla demasiado, acepta condiciones que no entiende, intenta complacer en lugar de escuchar y sale sin saber si ese trabajo era realmente una buena opción. El problema no es que desee el puesto, es que ha entregado toda su estabilidad emocional a una respuesta que todavía no existe. Algo parecido ocurre al vender. Quien necesita desesperadamente cerrar una operación puede dejar de observar al cliente. En lugar de preguntar, presiona. Frente a una objeción, la combate en vez de entenderla. La ansiedad estrecha la percepción. Cuando toda tu atención se concentra en obtener dinero, dejas de notar aquello que normalmente hace que el dinero llegue. Utilidad, confianza, claridad, paciencia y capacidad de resolver un problema. Por eso la imagen de la mano cerrada resulta tan precisa. Si intentas retener agua apretando el puño, pierdes casi toda. La fuerza no crea un mejor recipiente. Con el dinero sucede algo parecido en el plano psicológico. Controlar cada resultado no aumenta tu capacidad de producir valor, negociar, administrar o decidir. A menudo hace lo contrario. Te vuelve reactivo. Abrir la mano no significa volverse ingenuo. No consiste en gastar sin criterio, abandonar un presupuesto o confiar en que todo saldrá bien. Significa separar acción de desesperación. Puedes buscar trabajo con intensidad sin tratar cada entrevista como tu última oportunidad. Es posible ahorrar con disciplina, sin mirar cada gasto como una amenaza. También puedes querer ganar más sin convertir esa meta en una sentencia sobre tu valor personal. Prueba una observación sencilla la próxima vez que aparezca una decisión económica. Antes de actuar, pregúntate qué parte de tu urgencia pertenece al hecho y qué parte pertenece al miedo. Debes pagar una cantidad concreta el viernes. Ese es el hecho. Si tu mente añade que nunca saldrás adelante, que siempre estarás igual o que un error destruirá todo, eso es otra cosa. Nombrar la diferencia abre espacio. Ese espacio es el comienzo del nagare entendido como práctica interior. Una corriente necesita cauce, no puños. En tu vida, el cauce está formado por decisiones sobrias. Saber qué entra, qué sale, qué puedes cambiar, qué necesitas aprender y qué conversación has estado evitando. La calma no sustituye esas acciones, las vuelve más precisas. Tal vez hayas pasado años creyendo que preocuparte era una forma de protegerte,
Quizás sentías que relajarte sería irresponsable, como si el miedo fuera el guardia que mantiene todo en pie. Observa el costo de esa idea. Si la vigilancia constante funcionara, ya te habría dado paz. En cambio, te obliga a vivir cada mes como una emergencia nueva. No necesitas dejar de tomarte el dinero en serio. Necesitas dejar de usar el miedo como principal herramienta de gestión. La seriedad organiza. El miedo aprieta. Una mira los números para decidir. El otro los mira para confirmar peligro. Hoy puedes empezar con un gesto pequeño. Elige una cifra que evitas mirar, una factura, un saldo, una deuda o un ingreso pendiente. Mírala sin añadir una historia. Respira, escribe el dato exacto y decide una sola acción realista, nada más. No intentes resolver tu vida entera en ese minuto. Cuando la mente aprende que puede mirar el dinero sin entrar en pánico, algo cambia. No aparece riqueza por arte de magia, aparece una capacidad más valiosa, presencia, y una persona presente ve opciones que el miedo no puede ver. Capítulo 2. El miedo que aprendiste antes de entenderlo. Antes de tener una cuenta bancaria, ya estabas aprendiendo qué significaba el dinero. No necesitabas comprender intereses, salarios o deudas. Bastaba con escuchar el tono de una conversación, notar el silencio después de una compra o ver la expresión de un adulto cuando llegaba una factura. La infancia convierte escenas repetidas en reglas internas. Si en casa el dinero aparecía siempre junto a discusiones, tu sistema emocional pudo asociarlo con conflicto. Cuando oías que para ganar había que sufrir, quizá aprendiste que prosperar exige agotarse. Si se hablaba de las personas ricas con desprecio, pudo instalarse otra conclusión. Tener mucho te vuelve egoísta, desleal o distinto de los tuyos. Nadie tuvo que sentarte a explicarlo. Las creencias más profundas suelen entrar sin ceremonia. No todas esas frases eran malintencionadas. Muchas nacieron de adultos que intentaban sobrevivir con los recursos que tenían. Una madre que decía, no alcanza, quizá estaba nombrando una realidad. Un padre que trabajaba hasta el límite podía creer sinceramente que ese sacrificio era la única vía. El problema comienza cuando una experiencia concreta se convierte, dentro de ti, en una ley universal. Años después, puedes ganar más que tu familia y seguir sintiendo la misma alarma. También es posible tener oportunidades que ellos nunca tuvieron y rechazarlas sin comprender por qué. La lealtad emocional funciona de maneras extrañas. A veces confundimos crecer con abandonar a quienes amamos. Piensa en alguien que viene de un hogar donde cada mejora económica era seguida por una crisis. Cuando recibe un aumento, debería sentir alivio. Sin embargo, aparece incomodidad. Empieza a gastar sin plan, presta dinero que no puede permitirse perder o deja de revisar sus cuentas. Al poco tiempo vuelve al nivel conocido. Desde fuera parece mala administración. Por dentro puede existir una sensación más antigua. Aquí sé quién soy. Lo familiar no siempre es saludable, pero el cerebro reconoce patrones conocidos como previsibles. Por eso una persona puede desear estabilidad y al mismo tiempo actuar de formas que la alejan de ella. No hace falta llamar a esto destino, energía heredada ni condena familiar. Basta entender que aprendemos respuestas, repetimos modelos y protegemos identidades que alguna vez nos ayudaron a pertenecer. La salida no consiste en culpar a tus padres. Culpar mantiene el vínculo con el pasado de otra manera. Resulta más útil separar respeto de obediencia. Puedes reconocer el esfuerzo de quienes te criaron sin repetir todas sus conclusiones. Es posible honrar una historia difícil y construir una relación distinta con el dinero. Una frase interior puede ayudarte a marcar esa frontera. Lo que ellos vivieron explica parte de lo que aprendí, pero no decide lo que tengo que repetir. No necesitas pronunciarla como un ritual. Lo importante es comprender su consecuencia. Si la escasez fue real en otra etapa de tu familia, tu prosperidad actual no borra aquel sufrimiento. Tampoco lo traiciona. Revisa ahora 3 recuerdos económicos tempranos. No busques grandes acontecimientos. Tal vez recuerdes una compra que causó tensión, una frase repetida en la mesa o la vergüenza de pedir algo que costaba demasiado. Pregúntate qué conclusión sacó el niño que eras. ¿El dinero desaparece? ¿Pedir es peligroso? ¿Querer más es ser ambicioso? ¿Descansar es de flojos? ¿Solo merezco cobrar si me esfuerzo hasta agotarme? Después observa cómo esa conclusión aparece hoy. La persona que aprendió que pedir molesta puede cobrar menos de lo justo. Quien asoció riqueza con arrogancia quizá minimice su éxito para no sentirse diferente. Si trabajar duro era la medida del valor, puede resultar sospechoso ganar más gracias a una habilidad, una decisión o un sistema eficiente.
La antigua regla intenta conservar coherencia aunque ya no sirva. Aquí surge una distinción esencial. Tu relación con el dinero no está formada solo por números, también contiene significado. Dos personas con el mismo ingreso pueden vivirlo de manera opuesta. Una siente margen para decidir, la otra siente peligro permanente. Cambiar la cifra ayuda, por supuesto, pero si el significado permanece intacto, el miedo puede crecer al mismo ritmo que los ingresos. Por eso algunas personas aumentan su nivel de vida cada vez que ganan más y nunca experimentan suficiente. No se trata únicamente de consumo. La mente puede mover la línea de seguridad hacia adelante sin parar. Antes necesitabas cierta cantidad para relajarte. Al alcanzarla, surge otra condición, luego otra. Si la paz depende siempre de una cifra futura, se vuelve una meta que retrocede. El trabajo de este capítulo no es convencerte de que el dinero carece de importancia. Consiste en descubrir qué historias adicionales cargas sobre él. Una cantidad puede ser insuficiente para una necesidad y al mismo tiempo no significar que tú seas insuficiente. Un error financiero puede exigir reparación sin demostrar que eres incapaz. Haber crecido con limitaciones no obliga a convertir la limitación en identidad. Escribe mentalmente una de tus reglas antiguas y sométela a una prueba adulta. Cuando diga para ganar hay que sufrir, busca contraejemplos en tu propia experiencia. Momentos en que la preparación, la claridad o una buena relación produjeron mejores resultados que el agotamiento. Si afirma, tener más me alejará de los míos. Pregúntate si podrías usar una mayor estabilidad para estar más presente, ayudar con límites sanos o elegir con menos miedo. No reemplaces una creencia rígida por una fantasía. Todo será fácil es tan poco útil como todo será sufrimiento. Una idea más madura podría ser: ganar dinero requiere aportar algo valioso, aprender, decidir y tolerar incertidumbre. No exige destruirme. Cada vez que actualizas una regla, el pasado pierde un poco de autoridad. Sigues siendo parte de tu historia, pero ya no eres su repetición automática. El flujo empieza precisamente ahí, cuando aquello que recibiste de otros deja de pasar por ti sin ser examinado. Capítulo 3. Cuando la urgencia decide por ti. La escasez tiene una voz característica. Dice ahora: resuelve esto ya. Acepta antes de que desaparezca. Compra antes de perder la oportunidad. Cede para que no se vaya el cliente. No preguntes demasiado por miedo a incomodar. Bajo esa presión, la mente busca aliviar tensión antes que construir estabilidad. La urgencia no siempre viene de una emergencia objetiva. Puede aparecer con un saldo suficiente, un trabajo estable o una semana normal. El cuerpo ha aprendido a anticipar peligro y convierte cualquier incertidumbre en una orden de actuar. Entonces confundimos movimiento con solución. Observa lo que sucede cuando alguien negocia desde el temor. Por temor a perder una venta, ofrece un descuento antes de que se lo pidan. Si necesita agradar a un jefe, acepta tareas que luego no puede cumplir. Cuando piensa que una oportunidad es irrepetible, deja de leer condiciones. En cada caso existe un mismo patrón: sacrificar calidad de decisión para escapar de una sensación incómoda. Esa dinámica explica por qué perseguir dinero con desesperación puede alejarnos de mejores resultados. No porque exista una fuerza invisible castigando la necesidad, sino porque las personas perciben señales. Un cliente nota cuando no escuchas. Quien te entrevista distingue entusiasmo de ansiedad. También un socio observa si aceptas cualquier condición. La presión interior modifica tono, paciencia, límites y capacidad de pensar. También afecta la forma de gastar. Después de varios días de tensión, comprar puede convertirse en una anestesia breve. El cerebro recibe una sensación de elección y recompensa precisamente cuando te sientes atrapado. Poco dura el alivio. Luego llega la culpa, y esa culpa alimenta un nuevo ciclo de vigilancia. Así, la misma persona puede ser extremadamente restrictiva durante una semana y completamente impulsiva al siguiente. Retener por miedo y gastar por ansiedad parecen conductas opuestas, pero comparten raíz. Ambas intentan regular una emoción con dinero. Una busca seguridad acumulando, la otra busca alivio soltando. Ninguna pregunta con claridad qué función debe cumplir esa cantidad. Aquí aparece una práctica decisiva: crear una pausa entre sensación y movimiento. No tiene que ser larga. Cuando surge una decisión que activa tu miedo financiero, evita responder de inmediato si no existe una fecha límite real. Respira con normalidad, deja que el cuerpo baje un poco de intensidad y formula 3 preguntas. ¿Qué sé? ¿Qué estoy suponiendo?
¿Qué opción protege mejor mi situación de aquí a unas semanas o unos meses? Esas preguntas cambian el horizonte. La ansiedad vive pegada al minuto siguiente. Administrar exige un horizonte más largo. Tal vez aceptar un cliente complicado te ayude hoy y te cueste 10 horas no pagadas después. Quizá comprar algo reduzca tensión durante media hora y añada presión al final del mes. Puede que rechazar una propuesta mediocre parezca peligroso, pero libere espacio para buscar una mejor. No siempre podrás elegir la opción ideal. Hay temporadas en las que toca aceptar un trabajo imperfecto o recortar gastos con dureza. La diferencia está en saber que estás tomando una medida temporal, no declarando una identidad. Necesito este ingreso ahora. Es distinto de debo aceptar cualquier cosa porque no valgo lo suficiente para pedir más. Una persona que deja de perseguir no se vuelve pasiva. Al contrario, empieza a actuar con más dirección. Envía propuestas, aprende una habilidad, llama a un cliente, actualiza un precio, busca empleo, negocia una deuda. Lo que abandona es la idea de que cada acción debe producir un resultado inmediato para demostrar que está a salvo. Imagina a dos profesionales ofreciendo el mismo servicio. El primero entra en cada conversación pensando cuánto necesita cobrar ese mes. Su contraparte conoce también sus necesidades, pero durante la reunión se concentra en entender el problema del cliente. Hace preguntas mejores, detecta matices, explica límites y propone una solución concreta. No controla el resultado, pero aumenta la calidad de aquello que sí controla. Ese cambio de atención es uno de los núcleos de este audiolibro. El dinero suele llegar como consecuencia de intercambios, decisiones y sistemas. Si tu mente solo mira el dinero, puede perder de vista el proceso que lo genera. El cazador de esta imagen hace ruido porque solo ve la presa. En cambio, el jardinero atiende suelo, agua, luz y tiempo. Traducido a tu vida, el suelo puede ser una habilidad, el agua, una relación cuidada, la luz, visibilidad, el tiempo, constancia. Ninguno garantiza una cifra específica, pero juntos crean condiciones más fértiles que correr detrás de cada posibilidad. La próxima vez que sientas, tengo que conseguir dinero ya, no discutas con la emoción. Pregunta qué acción concreta merece tu energía. Tal vez sea enviar 3 propuestas bien hechas en lugar de 20 mensajes desesperados. Quizá debas revisar un gasto recurrente, pedir una fecha de pago, solicitar ayuda profesional o simplemente dormir antes de decidir. Una calma financiera real no nace de esperar que desaparezcan todos los problemas. Se construye cuando descubres que puedes sentir presión sin obedecerla automáticamente. Ese aprendizaje devuelve autoridad a una parte de ti que el miedo había desplazado. Cuando dejas de reaccionar, empiezas a elegir, y elegir es muy distinto de perseguir. Capítulo 4. Nagare. La corriente que necesita un cauce. La palabra nagare puede traducirse como flujo o corriente. Basta mirar un río para entender por qué esa imagen resulta útil. El agua no se conserva por permanecer inmóvil, se mantiene viva porque avanza dentro de límites que le dan dirección. Con el dinero conviene pensar de forma parecida, sin convertir la metáfora en una ley sobrenatural. El dinero entra y sale, llega como salario, venta, devolución, regalo o rendimiento. Después se transforma en vivienda, comida, transporte, aprendizaje, ahorro, deuda pagada, ayuda o disfrute. La pregunta importante no es cómo impedir todo movimiento, sino qué función cumple cada movimiento. Quien teme profundamente quedarse sin nada puede intentar detener la corriente. Guarda incluso cuando necesita invertir en una herramienta útil. Evita reparar algo hasta que el problema cuesta más o se niega cualquier pequeño disfrute porque gastar le produce culpa. Desde fuera parece disciplina. Por dentro existe rigidez. El objetivo ya no es administrar bien, sino sentir que nada sale. Otra persona vive el extremo contrario. Todo lo que entra se va sin dirección. Cada ingreso nuevo se interpreta como permiso para subir el gasto. No hay cauce, solo movimiento. Eso tampoco es nagare en un sentido práctico. Un río sin orillas no riega un campo, lo inunda. El punto medio es circulación con propósito. Una parte de tus recursos sostiene el presente, otra protege el futuro. Cierta cantidad puede ampliar tu capacidad de producir. Algo puede destinarse al disfrute, porque una vida económica sana no consiste en posponer indefinidamente toda alegría. La proporción dependerá de tu realidad. Lo esencial es que el movimiento sea consciente. Imagina que recibes un pago inesperado. El miedo quizá te ordene encerrarlo todo,
La impulsividad puede sugerir gastarlo antes de que aparezca otro problema. Una respuesta más madura empieza preguntando qué necesidades están realmente abiertas. Tal vez una parte deba cubrir una deuda, otra reforzar tu margen y una pequeña fracción pueda darte un descanso. Esa distribución no tiene misticismo, tiene dirección. La imagen del cauce ayuda también a comprender por qué algunos problemas se repiten. Si siempre llegas al final del mes sin saber a dónde se fue el dinero, no basta prometerte gastar menos. Necesitas observar por dónde sale la corriente. Si trabajas mucho pero cobras tarde, el problema quizá no sea falta de esfuerzo, sino condiciones de pago mal definidas. Cuando los ingresos dependen de una sola fuente frágil, puede haber un riesgo estructural que la preocupación no corrige. El miedo suele concentrarse en la cantidad. Pensar en términos de cauce obliga a mirar el recorrido. ¿De dónde viene? ¿Con qué frecuencia? ¿A qué compromisos está ligado? ¿Qué salida puedes reducir? ¿Cuál protege algo importante? ¿Y qué parte tendría que reservarse antes de estar disponible para gastar? Responder esas preguntas cambia la experiencia. Ya no estás frente a una masa misteriosa llamada dinero. Estás observando un sistema de movimientos. Lo que puede verse suele administrarse mejor que aquello que solo se teme. Existe otra razón por la que el flujo importa. Gastar no siempre equivale a perder. Pagar electricidad convierte dinero en luz, refrigeración y comodidad. Comprar una herramienta puede transformar una cantidad en capacidad de trabajar. Abonar una deuda reduce una obligación futura. Invertir en descanso razonable puede devolverte atención. El valor cambia de forma. Esto no significa que todo gasto sea bueno. Una compra impulsiva también transforma dinero, pero quizá lo convierte en un objeto que no necesitas y en presión posterior. La cuestión es aprender a mirar qué recibes a cambio. Esa conciencia reemplaza la culpa indiscriminada por criterio. Haz un pequeño ejercicio durante los próximos días. Cada vez que salga dinero, evita clasificarlo de inmediato como bueno o malo. Pregunta: ¿qué función está cumpliendo? Algunas respuestas serán claras, otras te incomodarán. Ese malestar puede revelar fugas, hábitos automáticos o gastos que prometen aliviar una emoción y entregan poco valor real. Luego observa las entradas con la misma atención. ¿De qué actividades llegan? ¿Cuáles dependen de algo que haces bien? ¿Qué relaciones profesionales las facilitan? ¿Dónde existe posibilidad de mejorar condiciones? El flujo no se fortalece deseando que entre más agua, se fortalece entendiendo el cauce. Aquí aparece una paradoja. Cuando dejas de mirar cada salida como una amenaza, puedes volverte más cuidadoso, no menos. La culpa consume energía y suele producir extremos. Con claridad puedes decir, esto sí, esto no, esto todavía no, sin convertir cada decisión en un juicio sobre tu seguridad. Nagare, entonces, puede servirte como recordatorio sencillo. Nada necesita quedarse inmóvil para estar seguro, pero todo movimiento necesita dirección. Tu tarea no es cerrar el río ni abrir todas las compuertas. Consiste en construir un cauce que soporte la vida que tienes y la que estás intentando crear. Capítulo 5. El espacio que la escasez no quiere soltar. Hay una forma de miedo financiero que rara vez se reconoce como miedo. Guardar por si acaso, objetos que no usas, suscripciones que olvidaste cancelar, papeles que evitas revisar, compromisos que ya no tienen sentido, proyectos a medias y cosas rotas que conservas porque algún día podrían servir. Nada de eso atrae o repele dinero por una ley invisible. Sin embargo, el exceso sí tiene un efecto concreto. Ocupa atención. Cada pendiente abierto añade una pequeña demanda mental. Cuantas más decisiones postergas, menos espacio queda para observar lo importante. La imagen oriental de una taza vacía resulta útil por una razón sencilla. Una taza llena no puede recibir algo nuevo sin derramarse. En la vida económica, a veces no necesitas conseguir más de inmediato. Primero necesitas liberar capacidad. Puede ser tiempo, espacio físico, energía, una obligación o un gasto que dejó de cumplir una función. Quien ha vivido escasez suele tener dificultades para desprenderse. Un objeto inútil no se percibe como inútil, sino como una posible protección futura. Una prenda sin usar representa quizá algún día. Un proyecto agotado se mantiene porque abandonarlo parece desperdiciar lo invertido. Una relación comercial mala continúa porque perder un cliente asusta más que reconocer su costo. La pregunta no es si debes convertirte en minimalista. Tampoco se trata de vaciar tu casa para demostrar confianza. El objetivo es distinguir reserva de acumulación defensiva. Una reserva tiene propósito. Sabes por qué existe y cuándo sería útil. La acumulación defensiva
solo calma temporalmente la sensación de no tener suficiente. Haz la prueba con una zona pequeña. Puede ser un cajón, una carpeta digital o una lista de pagos recurrentes. No busques una transformación espectacular. Mira cada elemento y pregunta si sirve a tu vida actual. Si la respuesta es no, decide. Tirar, regalar, cancelar, vender, archivar o terminar son formas de cerrar circuitos. Ese gesto físico enseña algo más profundo. Soltar no equivale a quedar indefenso. Puedes dejar ir algo y seguir estando bien. Para una mente entrenada en la escasez, esa experiencia es importante porque contradice la vieja asociación entre retener y sobrevivir. El mismo principio puede aplicarse al calendario. Muchas personas intentan atraer más ingresos mientras toda su semana está ocupada por tareas de bajo valor, favores automáticos o trabajos mal pagados que consumen la energía necesaria para buscar opciones mejores. Quieren una oportunidad nueva, pero no tienen dónde ponerla. Crear espacio puede significar reducir una obligación, terminar un encargo, poner un límite o reservar 2 horas semanales para una actividad con mayor potencial. No hay garantía de que algo mejor aparezca enseguida. Esa incertidumbre forma parte del proceso. El espacio no es una promesa, es capacidad disponible. También existe desorden financiero. Cuentas que no revisas, fechas de pago dispersas, documentos que no encuentras, pequeñas cuotas automáticas que se acumulan. La ansiedad crece cuando el sistema es opaco. Ordenar no produce dinero directamente, pero reduce fricción y te permite ver decisiones que antes estaban escondidas. Piensa en una habitación con demasiados muebles. Caminar exige cuidado, cada movimiento tropieza con algo y encontrar un objeto toma tiempo. Ahora imagina tus finanzas de la misma manera. Si cada mes contiene pagos que olvidaste, compras que no recuerdas y compromisos que ya no valoras, cualquier imprevisto se siente más grande porque no hay margen. El margen es una forma práctica de abundancia. No significa tener de sobra en todos los sentidos. Significa que no cada centímetro de tu vida está comprometido. Puede ser una tarde libre, una pequeña reserva, una estantería vacía, o la posibilidad de rechazar una compra sin sentir privación. La escasez interna teme el espacio porque lo interpreta como pérdida. Una mirada más madura aprende a verlo como opción. Un hueco en el calendario puede convertirse en descanso o aprendizaje. Dinero no gastado puede convertirse en seguridad futura. Una relación profesional terminada puede devolver tiempo para otra. Un armario menos lleno puede recordarte que poseer más no siempre significa disponer de más. Hay otra clase de espacio todavía más importante, el que separa tu identidad de tus posesiones. Si una compra sirve para demostrar que has progresado, será difícil evaluar su utilidad con calma. Cuando un objeto sostiene una imagen de éxito, dejarlo ir puede parecer retroceder. En ese punto, el dinero ya no compra una cosa, compra pertenencia, aprobación o una versión de ti. Pregúntate qué intentas demostrar a través de lo que conservas o adquieres. No juzgues la respuesta. Quizá quieras sentir que ya no eres aquel niño que no podía pedir nada. Tal vez necesites mostrar que el sacrificio valió la pena. Comprender esa necesidad permite atenderla de una forma menos costosa. El vacío del que hablamos no es austeridad triste. Es una decisión de no llenar cada espacio por miedo. Dejar una parte disponible cambia tu postura frente al mundo. Ya no necesitas agarrar todo lo que aparece. Cuando hay espacio, puedes seleccionar. Y la capacidad de seleccionar es una de las formas más silenciosas de libertad financiera. Capítulo 6. Dejar de cazar y empezar a cultivar. La imagen del jardinero cambia una pregunta fundamental. El cazador ansioso pregunta, ¿dónde está el dinero y cómo lo consigo? Desde la lógica del jardinero surge otra pregunta. ¿Qué puedo cultivar para que mi trabajo tenga más valor? La diferencia parece pequeña, pero altera casi todas las decisiones. Cuando solo buscas una recompensa inmediata, cualquier actividad que no pague hoy parece inútil. Aprender una habilidad, mejorar un proceso, construir una reputación, cuidar una relación profesional o preparar una propuesta mejor exige tiempo. La mente apurada prefiere perseguir lo que ya está delante. Cultivar significa trabajar sobre las condiciones que aumentan tus posibilidades. No garantiza resultados, vuelve más fértil el terreno. Como empleado, puede implicar desarrollar una capacidad difícil de reemplazar, comprender mejor cómo tu trabajo afecta al negocio o aprender a comunicar resultados. Si vendes un servicio, quizá necesites definir con precisión qué problema resuelves y para quién. Cuando tienes un negocio, el cultivo puede estar en mejorar la experiencia del cliente, reducir errores
o construir una fuente más estable de demanda. El dinero aparece entonces como consecuencia de valor intercambiado, no como objeto que debe ser capturado. Esta idea protege de un error común: medir cada día únicamente por lo que produjo en efectivo. Una jornada puede no generar ingresos directos y, sin embargo, fortalecer una capacidad que los hará posibles más adelante. Eso no significa trabajar gratis indefinidamente ni romantizar la espera. Un jardín necesita cosecha. Si una actividad consume meses sin aprendizaje, señales de utilidad o posibilidad razonable de retorno, tal vez el terreno no sea adecuado. Cultivar también implica podar. La ansiedad dificulta esa evaluación porque interpreta abandonar una dirección como fracaso. Si ya invertiste esfuerzo, parece doloroso cambiar. Sin embargo, proteger el futuro a veces exige dejar de alimentar algo que no crece, una habilidad que el mercado no valora, un producto que nadie necesita, o una colaboración que solo extrae energía no mejoran por recibir más sacrificio. El jardinero observa. Esa palabra merece atención. No obliga a la tierra a producir exactamente cuando él quiere. Mira condiciones, ajusta y aprende. En tu economía, observar significa prestar atención a lo que las personas realmente valoran, no a lo que esperas que valoren. Puede que seas excelente en una tarea que pocos necesitan y mediocre en otra que abre puertas. Verlo no reduce tu dignidad, te entrega información. La desesperación suele volvernos autorreferenciales. Necesito vender, necesito cobrar, necesito conseguir. El servicio desplaza el foco hacia afuera. ¿Qué necesita esta persona? ¿Qué problema puedo resolver? ¿Qué puedo hacer más simple, rápido, seguro o agradable? Esa orientación no exige convertirte en alguien complaciente. Un buen servicio puede incluir decir que no, establecer límites y cobrar de forma clara. Considera a una persona independiente que ofrece diseño, asesoría, traducción o reparación. Si cada semana solo piensa en conseguir nuevos clientes, vivirá en persecución permanente. Puede dedicar parte de su energía a cultivar, documentar resultados, pedir referencias, mejorar la forma de explicar su trabajo, crear un proceso que inspire confianza y mantener contacto con personas satisfechas. Ninguna de esas acciones es dinero. Todas pueden fortalecer el cauce por el que llega. Algo similar sucede con un empleado que espera un ascenso. Trabajar más horas no siempre equivale a aumentar valor. Quizá el siguiente nivel requiera priorizar, liderar, resolver ambigüedad o hacer visible una contribución. El sacrificio sin dirección puede convertirse en otra presa del miedo. Si me esfuerzo hasta el límite, nadie podrá decir que no merezco más. Pero el mercado laboral y las organizaciones no funcionan como tribunales morales. Importa el esfuerzo cuando conecta con resultados y capacidades relevantes. Aquí conviene revisar otra creencia heredada: la idea de que cobrar bien y servir bien son opuestos. Si has asociado dinero con egoísmo, quizás sientas que ayudar de verdad exige pedir poco. Esa lógica puede dejarte agotado y resentido. Una relación económica sostenible necesita intercambio. Si aportas valor y recibes una compensación razonable, el trabajo puede continuar sin convertir el sacrificio en identidad. Durante una semana, cambia la pregunta con la que empiezas tu jornada. En vez de pensar únicamente cuánto necesitas ganar, pregúntate qué puedes cultivar hoy que aumente tu capacidad de crear valor mañana. Elige algo pequeño y observable, una conversación, quizá una mejora, también una hora de aprendizaje o una propuesta mejor escrita, un límite que proteja la calidad de tu trabajo. Después, revisa qué produjo esa acción, incluso si todavía no produjo dinero. Tal vez aprendiste qué objeción aparece siempre. Quizá descubriste un error en tu servicio. Puede que una persona te haya recomendado a otra. El crecimiento suele llegar primero como información. Dejar de cazar no significa dejar de buscar oportunidades. Significa no convertir cada oportunidad en una persecución desesperada. Buscas, sí, pero desde un terreno que también estás fortaleciendo. Cuando el jardín mejora, no todas las mariposas llegarán. Algunas pasarán de largo, otras nunca aparecerán. La metáfora madura precisamente cuando aceptas eso. No necesitas controlar quién llega, necesitas cuidar aquello que hace que quedarse tenga sentido. Capítulo 7. Soltar dinero sin sentir que pierdes una parte de ti. Pagar una factura puede activar una reacción desproporcionada. Ves cómo baja el saldo y por un instante no sientes que estás intercambiando dinero por un servicio. Sientes que algo tuyo desaparece. Esa sensación explica por qué muchas personas administran desde la contracción, incluso cuando el gasto era previsto y necesario. El problema no está en querer conservar recursos.
Cuidar lo que tienes es sensato. La dificultad aparece cuando toda salida se interpreta como daño. Entonces pagar alquiler, comida, transporte o una herramienta útil produce la misma culpa que una compra impulsiva. Si todo gasto duele igual, el criterio se vuelve borroso. Una manera distinta de mirar el movimiento consiste en reconocer que recibes. Cuando pagas electricidad, no estás celebrando una factura. Estás reconociendo que ese dinero sostiene una parte concreta de tu vida. Al comprar alimentos, transformas una cifra en nutrición. Si pagas a alguien por un trabajo bien hecho, el dinero se convierte en tiempo, conocimiento o esfuerzo que no tuviste que aportar tú. Ese cambio no obliga a agradecer precios injustos ni a aceptar abusos. Puedes cuestionar una tarifa, comparar opciones o cancelar un servicio. La gratitud no debe usarse para desactivar el juicio, sirve para reducir la sensación automática de pérdida cuando el intercambio sí es razonable. Existe una diferencia entre gastar con gratitud y gastar para demostrar confianza en la abundancia. Lo segundo puede convertirse fácilmente en autoengaño. No necesitas comprar más para probar que no tienes miedo. Tampoco debes regalar dinero que necesitas con la esperanza de que regrese multiplicado. Una relación sana con la circulación requiere límites. Dar puede ser valioso por razones humanas. Ayuda, crea vínculos, sostiene causas, expresa afecto o devuelve algo de lo recibido. Sin embargo, deja de ser generosidad cuando se utiliza como apuesta secreta. Si das esperando que una fuerza invisible te recompense, el acto sigue gobernado por la necesidad de obtener. Lo mismo ocurre con prestar. Una persona que teme parecer egoísta puede entregar dinero que no puede perder y luego sufrir en silencio. Otra acepta pagar siempre porque cree que ser próspera significa no poner límites. Esa conducta no es flujo, es dificultad para tolerar la incomodidad de decir no. El cauce necesita compuertas. Algunas salidas merecen abrirse, otras deben cerrarse. La madurez financiera se nota cuando puedes hacer ambas cosas sin convertirlas en dramas sobre tu identidad. Ahorrar no te vuelve tacaño, gastar no te vuelve irresponsable, dar no te vuelve superior. Negarte no te vuelve una mala persona. Prueba una práctica muy simple al pagar algo previsto. Antes de pensar, otra vez se va el dinero, nombra mentalmente lo que recibiste. Puede ser una noche bajo techo, una semana de conexión a internet, una consulta que necesitabas o el trabajo de otra persona. Después mira el saldo real. Esa segunda parte es importante. La conciencia no reemplaza los números. Si el pago te deja en una situación difícil, reconoce también esa verdad. No hace falta endulzarla. Quizá necesites renegociar, reducir un gasto o buscar ingresos adicionales. La paz no consiste en fingir que todo está bien. Consiste en no añadir hostilidad innecesaria a un problema que ya requiere energía. Muchas personas han vivido tanto tiempo en oposición al dinero que incluso recibirlo provoca tensión. Cobran y enseguida piensan cuánto se irá. Antes de que el ingreso llegue a sentirse como recurso, ya se ha convertido mentalmente en pérdida futura. Ese hábito impide experimentar suficiente incluso durante un momento. Permítete registrar la entrada antes de repartirla. No necesitas festejar cada depósito, pero sí reconocerlo. Esto entró. Ahora puedo decidir qué función tendrá. Una frase así devuelve agencia. El dinero deja de ser un visitante que aparece y desaparece sin que puedas intervenir. Después asigna dirección. Tal vez cierta parte deba salir de inmediato. Otra puede quedarse. Una tercera podría estar destinada a algo importante dentro de varios meses. El propósito transforma la retención en reserva y el gasto en elección. A medida que practicas esta forma de circular, disminuye la necesidad de dramatizar cada movimiento. Una salida deja de ser una amputación. Al entrar dinero, ya no se siente como un rescate. Ambas se convierten en partes de un sistema que puedes observar y ajustar. Ese estado es mucho más estable que la euforia de recibir o el pánico de pagar. No depende de imaginar riqueza infinita. Depende de saber que puedes acompañar el movimiento sin perderte dentro de él. El dinero pasa por tus manos para cumplir funciones. Algunas veces debe quedarse, otras, salir. La pregunta que reemplaza al miedo es sencilla. ¿Qué dirección sirve mejor a mi vida ahora? Capítulo 8. Aprender a recibir sin encogerte. Para algunas personas, dar es fácil y recibir resulta incómodo. Pueden trabajar horas extra, resolver problemas ajenos y ofrecer más de lo acordado, pero cuando llega el momento de cobrar, sienten que están pidiendo demasiado. El miedo al dinero adopta aquí una forma elegante, humildad aparente.
Tal vez aprendiste que una buena persona no habla de dinero. Quizá admirabas a quienes ayudaban sin esperar nada y terminaste confundiendo generosidad con invisibilidad. Cuando alguien reconoce tu trabajo, minimizas el mérito. Si te ofrecen una oportunidad mejor, aparece una sospecha. Todavía no estoy listo. Esa incomodidad no se resuelve repitiendo que mereces millones. El merecimiento abstracto ayuda poco frente a una conversación concreta sobre precio, salario o condiciones. Resulta más útil separar valor personal de valor de intercambio. Como ser humano, tu dignidad no depende de cuánto ganas. En el mercado, una tarea sí tiene condiciones, utilidad, demanda, tiempo y responsabilidad que pueden negociarse. Cobrar no es pedir que alguien certifique cuánto vales, es acordar el precio de un intercambio. Esa distinción libera mucho peso. Si un cliente rechaza tu propuesta, no necesariamente te está rechazando a ti. Puede tener otro presupuesto, otra prioridad o una alternativa mejor para su caso. La respuesta contiene información, no una sentencia. Imagina que llevas años cobrando poco porque temes perder oportunidades. Cada nuevo cliente confirma el patrón. Trabajas demasiado para cumplir, terminas agotado y no tienes tiempo de mejorar. Como necesitas volumen para compensar el precio, sigues aceptando más. La aparente seguridad de cobrar barato produce fragilidad. Recibir mejor puede exigir tolerar un periodo incómodo. Tal vez necesites explicar tu propuesta con más claridad, reducir extras, pedir anticipo o elevar un precio. Ninguna de esas acciones garantiza que todos acepten. Precisamente por eso el miedo protesta. La mano cerrada no solo retiene, también puede impedir recibir. Si te proteges de toda posibilidad de rechazo, nunca haces ciertas peticiones. No solicitas un aumento, no propones una colaboración, no recuerdas una factura pendiente, no preguntas por una oportunidad. En el corto plazo evitas incomodidad. Con el tiempo, conviertes el silencio en límite económico. Practica recibir en escalas pequeñas. Cuando alguien elogie tu trabajo, evita rechazar el comentario con una broma. Di gracias. Si un cliente pregunta cuánto cuesta, responde sin disculparte antes de dar la cifra. Cuando te deben un pago, pregunta por la fecha con respeto y precisión. Son gestos modestos, pero enseñan al cuerpo que recibir no es peligroso. También conviene observar la culpa que aparece cuando ganas con mayor facilidad. Quien creció viendo a su familia agotarse, puede sentir que un ingreso obtenido con menos sufrimiento es sospechoso. Quizá piensa, no trabajé lo suficiente para merecer esto. Sin embargo, el valor no siempre se mide por horas de desgaste. Experiencia, criterio, preparación y una decisión acertada pueden concentrar años de aprendizaje en poco tiempo. Aceptar esa realidad no desprecia el esfuerzo de nadie, permite dejar de usar el cansancio como recibo moral. Si cada euro, peso o dólar debe pagarse primero con dolor, terminarás recreando dolor incluso cuando ya existen otras opciones. Recibir también incluye permitir que el dinero permanezca. Hay personas capaces de ganar bien que sienten una urgencia inmediata por devolver, invitar, comprar o rescatar a otros. No siempre es generosidad. A veces el saldo alto produce tanta incomodidad que necesitan reducirlo para volver a una identidad conocida. Si reconoces ese impulso, no lo combatas con vergüenza. Pon una pausa. Pregunta qué emoción aparece cuando tienes más de lo habitual. Culpa, miedo a perderlo, temor a que otros esperen algo, sensación de no pertenecer. La respuesta puede revelar que el verdadero desafío no era ganar, sino sostener. Sostener no significa acumular sin propósito. Significa tolerar la presencia de recursos mientras decides. Esa capacidad amplía tu margen y te permite usar el dinero con menos prisa. Existe una forma de abundancia que casi nunca aparece en frases grandiosas. Poder recibir algo bueno sin pedir perdón por ello. Un pago justo, una ayuda oportuna, un descanso, una oportunidad, la posibilidad de guardar. Cuando esa puerta se abre, ya no necesitas demostrar que eres digno mediante sacrificio permanente. Puedes trabajar bien, servir con seriedad y aceptar una compensación sin convertirla en culpa. El flujo necesita entrada y salida. Cuando solo sabes dar, terminas vacío. Si únicamente sabes retener, terminas rígido. Aprender a recibir completa una parte del cauce que quizá llevabas años bloqueando con una sonrisa y un no hacía falta. Capítulo 9. El día en que el miedo regrese. Ninguna relación con el dinero cambia en línea recta. Puedes pasar semanas sintiéndote más sereno y volver a tensarte por una factura inesperada, una caída de ingresos o una noticia laboral. Ese regreso no demuestra que hayas perdido lo aprendido.
demuestra que la seguridad emocional no elimina la incertidumbre económica. El viejo patrón intentará recuperar el mando cuando algo se salga del plan. Tal vez vuelvas a revisar el saldo compulsivamente. Quizá quieras cancelar todo gasto, aceptar cualquier trabajo o imaginar el peor final. La diferencia ahora es que puedes reconocer la secuencia antes de convertirla en conducta. Primero aparece un hecho, después llega una interpretación, finalmente surge el impulso. El coche necesita una reparación, por ejemplo. Ahí tienes un costo que no esperabas. La interpretación puede ser: siempre me pasa algo cuando empiezo a estar mejor. El impulso quizás sea gastar lo que queda por frustración o entrar en una semana de pánico. Si separas esas capas, recuperas opciones. No controlas una avería, una enfermedad, ni todos los acontecimientos externos. Lo que sí puede repetirse son respuestas. Posponer mantenimiento, ignorar señales, gastar sin margen, aceptar riesgos por ansiedad o usar un contratiempo como permiso para abandonar un hábito. Esa diferencia importa porque evita cargar con culpas absurdas. No atraes una emergencia por pensar mal. Tampoco fabricas cada dificultad con tu estado interno. Tu responsabilidad está en la parte que puedes observar, prevenir, decidir o reparar. Cuando el miedo vuelva, reduce el tamaño del problema. La mente ansiosa intenta resolver el resto del año en una tarde. Tú necesitas saber qué exige esta situación ahora. ¿Hay una fecha concreta? ¿Cuánto falta? ¿Qué recurso ya existe? ¿Con quién debes hablar? ¿Qué puede esperar? A veces el acto más poderoso será hacer una llamada que llevas días evitando. En otra ocasión tocará aceptar que el mes será más estrecho y ajustar. Puede que necesites pedir un plazo, buscar una segunda opinión o posponer una compra. La calma adquiere credibilidad cuando termina en acciones así. No uses la serenidad como otra exigencia. Si te dices, debería estar fluyendo mientras estás asustado, solo añades vergüenza al miedo. Fluir no significa estar relajado todo el tiempo. Un río también encuentra piedras, estrechamientos y cambios de nivel. Lo importante es no confundir un obstáculo con el final del cauce. Hay recaídas más sutiles. Empiezas a ganar mejor y aumentas gastos sin notarlo. Una temporada de abundancia crea compromisos fijos que luego reducen el margen. O consigues varios clientes y dejas de cultivar porque sientes que ya está resuelto. Meses después, la corriente se debilita y reaparece la urgencia. Por eso la estabilidad requiere revisión, no vigilancia obsesiva. Una revisión tiene principio y fin. Miras datos, tomas decisiones y sigues con tu día. La vigilancia nunca termina. Busca una certeza que ningún saldo puede proporcionar. Elige una frecuencia razonable para mirar tu situación económica de forma deliberada. Durante ese momento, observa entradas, salidas, obligaciones próximas y decisiones pendientes. Fuera de ese espacio, evita usar la cuenta bancaria como instrumento para calmar ansiedad. Revisar 20 veces no cambia la cifra, solo entrena a tu mente para pedir otra comprobación. Si aparece una preocupación real entre revisiones, anótala. De ese modo no la ignoras, pero tampoco permites que secuestre el día. La próxima sesión de revisión tendrá una pregunta concreta que resolver. Con el tiempo notarás algo importante. El miedo pierde autoridad cuando descubre que no necesita gritar para que actúes. Atiendes los problemas sin esperar a que se conviertan en pánico. Eso crea una confianza distinta de la fe ciega. No confías en que nada malo ocurrirá. Confías en que podrás responder mejor cuando ocurra. Esa es una seguridad mucho más resistente. No depende de un universo obediente ni de un mes perfecto. Nace de una relación contigo mismo. Cuando el miedo regrese, no cierres el puño. Mira el hecho, reduce la historia y elige la siguiente acción. El flujo no se demuestra evitando obstáculos, se demuestra encontrando una forma de seguir. Capítulo 10. Construir un cauce para los días normales. Las grandes decisiones financieras son pocas. La relación con el dinero se forma, sobre todo, en momentos pequeños. Abrir una notificación, elegir si compras algo, responder a un cliente, revisar una cuenta o hablar con tu pareja sobre un gasto. Por eso, la transformación necesita una forma cotidiana. Si solo recuerdas estas ideas cuando estás inspirado, el patrón antiguo seguirá gobernando los días comunes. Un cauce existe precisamente para que el agua tenga dirección, incluso cuando nadie está pensando en el río. Empieza por el momento anterior a mirar tus números. Muchas personas abren la aplicación bancaria en mitad de otra actividad, reciben un impacto emocional y cargan esa tensión durante horas. Cambia el contexto. Mira tus finanzas cuando puedas hacer algo con la información.
no cuando solo puedas preocuparte. Antes de una compra no esencial, introduce tiempo. Cuanto mayor sea el impacto que tendría en tu mes, más útil es esperar. No como castigo, sino para permitir que desaparezca la intensidad inicial. Una compra que sigue teniendo sentido después de la pausa probablemente responde mejor a una necesidad o deseo real que una decisión tomada para cambiar de estado de ánimo. Cuando recibas dinero, decide antes de que la cifra se vuelva una invitación difusa. Algunas cantidades ya tienen trabajo asignado. Reconocerlo evita esa ilusión breve de sentir que todo está disponible. Lo que queda puede repartirse según tus prioridades reales. Frente a una oportunidad de ingreso, aplica otra pausa. No preguntes solo cuánto paga. Observa qué exige: tiempo, energía, reputación, aprendizaje, flexibilidad y riesgo también forman parte del intercambio. Un ingreso alto puede ser pobre si destruye aquello que necesitas para sostenerlo. Uno modesto puede ser útil si abre una capacidad importante. El número aislado cuenta una historia incompleta. La conversación sobre dinero merece un cauce propio. Si compartes gastos con alguien, hablar únicamente cuando hay un problema convierte cada diálogo en amenaza. Resulta más sano crear momentos neutrales para revisar decisiones. Así el dinero deja de aparecer solo cuando alguien hizo algo mal. En esas conversaciones, sustituye acusaciones generales por hechos concretos. Nunca sabes administrar cierra. Este mes gastamos más de lo previsto en esto y necesitamos decidir qué ajustamos. Abre una posibilidad. La serenidad no elimina desacuerdos, pero evita transformar cifras en ataques de identidad. También necesitas una práctica para los días de comparación. Ver a alguien comprar una casa, anunciar un éxito o mostrar un viaje puede activar la vieja sensación de retraso. En vez de convertir su resultado en evidencia contra ti, vuelve a tu cauce. ¿Qué estás construyendo? ¿Cuál es la decisión que te corresponde hoy? La vida económica de otra persona contiene circunstancias que no ves. El flujo maduro es local. Trabaja con lo que pasa por tus manos. No necesita demostrar que tienes más que otro. Cuanto menos energía gastas en medir posiciones, más atención queda para fortalecer tu propia situación. Hay días en los que la mejor decisión será no hacer nada, no comprar, evitar vender por pánico, esperar para responder una propuesta hasta entenderla. La inacción deliberada es diferente de la evitación. Quien espera de forma consciente necesita información. Quien evita huye porque teme mirar. Puedes distinguirlas con una pregunta. Sé cuándo volveré a decidir. Cuando has programado revisar el tema mañana, estás creando espacio. Si solo cierras la pantalla esperando que desaparezca, probablemente estás posponiendo. Todos estos gestos parecen pequeños porque lo son. Esa es su fuerza. No dependen de una transformación emocional espectacular. Repetidos durante meses, cambian tu manera de relacionarte con entradas, salidas, oportunidades y problemas. El secreto no está en sentir abundancia cada mañana. Está en construir hábitos que no necesiten pánico para funcionar. Cuando el cauce es claro, un día difícil no arrastra todo el sistema. La paz económica se vuelve entonces menos teatral y más concreta. Tiene la forma de una decisión aplazada a tiempo, una conversación hecha antes del conflicto, una compra que no necesitabas, un cobro que pediste con claridad y una cifra que pudiste mirar sin convertirla en destino. Capítulo 11. Prosperar sin dejar de reconocerte. A veces el obstáculo no es conseguir más, sino imaginar quién serías si lo consiguieras. Si durante años te definiste como quien siempre lucha, ¿qué ocurre cuando ya no necesitas luchar de la misma manera? La mejora económica puede tocar la identidad con una profundidad inesperada. Quizá una parte de ti teme volverse arrogante. Tal vez piensas que tus amigos te mirarán distinto, que tu familia esperará más o que perderás la sencillez que valoras. Cuando esas preocupaciones quedan ocultas, pueden aparecer como decisiones aparentemente prácticas. No subir tarifas, no aceptar una oportunidad, restar importancia a lo que haces bien. No necesitas elegir entre pertenecer y crecer. Tampoco existe garantía de que todas las relaciones permanezcan iguales. Algunas personas celebrarán tus cambios, otras se sentirán incómodas. Tu tarea consiste en decidir qué rasgos quieres conservar mientras cambia tu situación. La generosidad, la honestidad o la cercanía no pertenecen a un nivel de ingresos. Son conductas. Puedes mantenerlas con poco o con mucho. Del mismo modo, el egoísmo tampoco nace automáticamente del dinero. Tener más amplifica ciertas posibilidades, pero no escribe tu carácter por ti. Esta distinción ayuda a desmontar el resentimiento hacia quienes prosperan. Criticar conductas concretas es razonable. Existen formas dañinas de obtener o usar dinero.
Otra cosa es convertir toda riqueza en una señal de corrupción. Si internamente asocias prosperar con convertirte en alguien despreciable, avanzar producirá conflicto. La envidia merece un trato igualmente cuidadoso. Negarla no la vuelve noble. Confesarla no te vuelve malo. Suele aparecer cuando el éxito ajeno toca un deseo propio. Esa información puede ser útil si dejas de usarla para castigarte. Supón que ves a alguien vivir de un trabajo parecido al tuyo y sientes una punzada inmediata. Tu primera reacción quizás sea desacreditarlo. Tuvo suerte, conoce a la gente correcta, seguro exagera. Tal vez alguna de esas cosas sea cierta, pero la pregunta más fértil es otra. ¿Qué me duele de esto? Puede que desees libertad, reconocimiento, estabilidad o permiso para intentar algo que llevas posponiendo. Convertir envidia en curiosidad no significa idealizar al otro, significa recuperar la energía atrapada en la comparación. En vez de preguntar por qué esa persona sí, puedes observar qué parte de su resultado depende de capacidades, decisiones o circunstancias que podrías estudiar. Celebrar el éxito ajeno tampoco es un hechizo que atrae riqueza. Su valor está en que evita entrenar tu mente para rechazar aquello que dices querer. Si cada ejemplo de prosperidad despierta desprecio automático, tu propia ambición tendrá que luchar contra ese juicio. Al mismo tiempo, no uses las vidas visibles como medida. La apariencia de abundancia puede esconder deuda, presión o prioridades diferentes. Una fotografía no muestra un sistema financiero. Comparar tu realidad completa con una escena ajena es una forma particularmente injusta de contabilidad. Tu nueva identidad necesita apoyarse en principios más estables que la cifra. Quizá quieras ser alguien que mira sus cuentas sin huir, que cumple acuerdos, que cobra con claridad, que disfruta sin usar el gasto para demostrar estatus y que puede ayudar sin rescatar a todo el mundo. Esas características pueden practicarse ahora. Observa la diferencia entre decir, quiero ser rico, y decir, quiero convertirme en una persona capaz de administrar más recursos sin perder criterio. La segunda frase contiene una responsabilidad. No promete una cifra, pero define una capacidad. Esa capacidad incluye recibir éxito sin convertirlo en superioridad. Si ganas más, sigues necesitando aprender, escuchar y corregir. También supone atravesar temporadas difíciles sin concluir que has vuelto a ser la persona de antes. La identidad madura puede contener expansión y contracción sin romperse. Tal vez tu familia te enseñó una forma de sobrevivir. Ahora puedes conservar su fortaleza sin heredar cada uno de sus temores. Lo que recibiste no tiene que ser rechazado para ser transformado. Prosperar en paz empieza cuando dejas de pedir permiso a una versión antigua de ti. No necesitas traicionarla. Puedes agradecer que haya sobrevivido con las herramientas que conocía y permitirle descansar. Entonces el dinero deja de ser una prueba de pertenencia. Se convierte en un recurso que pasa por una persona que ya sabe quién quiere ser. Capítulo 12. Ser el cauce. Llegados a este punto, la idea de atraer dinero puede sonar distinta de como sonaba al principio. Ya no se trata de llamar algo desde fuera con una frecuencia perfecta. Se trata de convertirte en una persona menos gobernada por la escasez y más capaz de reconocer, crear, recibir, dirigir y conservar recursos. Ese cambio no es pasivo. Tiene trabajo dentro. Requiere mirar cifras, aprender, negociar, corregir hábitos y aceptar que algunas temporadas serán difíciles. La diferencia está en el lugar desde el que haces todo eso. El miedo deja de ocupar el asiento del conductor. Vuelve a la imagen del río. Una corriente sana no conserva cada gota ni la expulsa sin dirección. Avanza, encuentra límites, se adapta al terreno y sigue conectada con su fuente. En tu economía, las orillas son tus criterios. Saber qué necesitas, qué valoras y qué no estás dispuesto a sacrificar da forma al movimiento. Sin orillas, cualquier ingreso puede dispersarse. Con paredes demasiado rígidas, la vida se vuelve una defensa permanente. El cauce maduro combina estructura y flexibilidad. Puede ahorrar y disfrutar, trabajar y descansar, decir sí y decir no, dar y recibir. Tal equilibrio nunca queda terminado. Cambian tus ingresos, responsabilidades, relaciones y deseos. Por eso no existe una única distribución correcta para toda la vida. Lo que sí puede permanecer es la forma de decidir. Observar antes de reaccionar, separar hechos de historias, crear margen y elegir dirección. Quizá continúes queriendo ganar mucho más. No hay nada incorrecto en esa ambición si sabes para qué la quieres. Una meta clara puede ordenar esfuerzos. El peligro empieza cuando una cifra futura recibe la misión imposible de curar vergüenza,
garantizar amor o demostrar que por fin eres suficiente. Ninguna cantidad puede cumplir bien esas funciones. Si le pides al dinero que resuelva una herida de identidad, siempre necesitarás otra cifra. Cuando lo usas como recurso, en cambio, puede hacer cosas concretas y valiosas. Comprar tiempo, cubrir necesidades, ampliar opciones, sostener proyectos, ayudar a otros y permitir experiencias. Ahí aparece una forma más sobria de abundancia. No es creer que todo será ilimitado, es experimentar que puedes relacionarte con lo disponible sin quedar reducido al miedo de perderlo. Incluso mientras construyes más, existe una parte de tu vida que ya puede dejar de estar en guerra. Mañana volverán las decisiones normales. Una cuenta, una propuesta, una compra, una conversación. Quizá nadie vea nada extraordinario. Sin embargo, ahí se decide si este libro se convierte en una idea agradable o en una nueva relación con el dinero. Cuando aparezca la urgencia, recuerda la mano. Ábrela lo suficiente para mirar. Si surge una oportunidad, no la agarres antes de comprenderla. Al recibir, no te disculpes por ocupar espacio. Cuando toque pagar, reconoce el intercambio y verifica que tenga sentido. Si algo debe terminar, crea el vacío que tu vida necesita. No puedes obligar al río a traerte una cantidad específica. Sí puedes limpiar obstáculos que tú mismo mantienes, fortalecer el cauce y dejar de desperdiciar energía intentando controlar cada curva. Ese es el secreto útil escondido dentro de la palabra Nagari. El flujo no consiste en esperar, consiste en moverte sin perseguirte a ti mismo con miedo. Quizá empezaste estas páginas queriendo descubrir una forma de atraer más dinero. Puede que la necesidad siga ahí. Una deuda no desaparece porque hayas comprendido su origen, y un ingreso insuficiente continúa exigiendo cambios reales. Pero ahora hay algo que no necesitas llevar contigo mientras haces esos cambios. La guerra permanente. Durante demasiado tiempo, quizá confundiste miedo con responsabilidad. Creíste que apretar más fuerte te protegería, que preocuparte era una manera de prepararte y que descansar la vigilancia podía costarte todo. Ya viste la paradoja. Una mano cerrada no administra mejor. Solo pierde sensibilidad. A partir de hoy, cuando el dinero entre, recíbelo antes de temer su salida. Cuando salga, mira qué función cumple antes de llamarlo pérdida. Si una decisión te asusta, separa el hecho de la historia y elige una acción concreta. Cuando una oportunidad aparezca, recuerda que tu valor no depende de atraparla. Habrá ocasiones en que debas actuar rápido, pero la rapidez no necesita desesperación. No hace falta convertirte en otra persona de un día para otro. Basta un primer gesto que demuestre a tu mente que existe una forma distinta de vivir esta relación. Al terminar este audiolibro, elige una sola acción. Mirar una cifra que has evitado, cancelar un gasto que ya no sirve, pedir un pago pendiente, reservar una pequeña cantidad, ordenar un espacio o dedicar tiempo a cultivar una habilidad que pueda ampliar tu capacidad de generar valor. Haz únicamente eso. Después deja que la acción tenga consecuencias reales. Nagare nos deja una imagen sencilla, corriente, no una promesa mística, sino un recordatorio de que la vida económica está hecha de movimientos y de que tú puedes darles cauce. El dinero llega, cambia de forma, sostiene algo, se guarda, se invierte, se entrega y vuelve a circular por caminos que nunca controlamos por completo. Tu paz no tiene que esperar hasta dominar todos esos caminos. Puede comenzar en el momento en que dejas de correr detrás de cada resultado, como si en él se decidiera quién eres. No eres el cazador que debe atrapar su supervivencia con los puños. Puedes ser quien cultiva, observa, decide y construye condiciones. También puedes convertirte en el cauce, y la próxima vez que el miedo te diga que cierres la mano, recuerda lo que aprendiste aquí. Mira primero, respira, elige dirección y permite que aquello que deba moverse, se mueva.